Hasta ahora, en lo que vemos del desarrollo de la iglesia cristiana, la confrontación se había dado solamente a nivel del oficialismo religioso judío. Lo vimos en la historia de Jesús, en la cristología, y ahora lo vemos también en el inicio de la iglesia. Los judíos recalcitrantes ortodoxos estaban persiguiendo originalmente a los cristianos griegos y después la persecución se desató en contra de todo tipo de cristianos. Y durante mucho tiempo la confrontación se limitó a ser un conflicto entre ellos, los judíos. Pero ahora vamos a ver que el conflicto traspasó los linderos del oficialismo religioso judío y entonces tiene un nuevo matiz, la confrontación con el Estado romano. Ser cristiano no fue nunca tarea fácil. Ni lo fue antes, ni lo fue ahora tampoco, ni lo es ahora. Cuando nosotros vemos su fundador, el fundador del cristianismo, Jesucristo, es muerto por la proclamación del mensaje de salvación. Temprano la iglesia cristiana cobró vidas inmediatamente. Esteban fue apedreado, Jacobo fue decapitado, los cristianos fueron dispersados, encarcelados, torturados y muertos. No ha sido fácil. Ahora, siempre va a ser mucho más difícil vivir por Cristo que morir por Cristo. Porque morir puede tomarnos minutos, quizás horas, pero morir por Cristo es un asunto de toda la vida. Pues estos cristianos vivieron por Cristo y murieron por Cristo. Y es un matiz diferente que tiene su vida. A partir de algún tiempo de esta persecución, la persecución ya no fue de los judíos religiosos, sino también del Estado romano. Y nunca han faltado quienes han visto también en sus vidas inmolar el mismo ejemplo de los cristianos hasta el día de hoy. Es notable que anualmente más de 100.000 cristianos sufren persecución por causa del Evangelio. La persecución no ha terminado, será hasta que Cristo venga. Ahora vemos que la diferencia que separaba a los judíos cristianos de los judíos que no eran cristianos era la connotación, la figura de Cristo. Casi ninguna religión tiene ningún tipo de problema con la figura de Dios. La figura más atacada históricamente es la figura de Jesucristo. Muchas religiones no tienen ningún tipo de problema con el concepto cristiano del Espíritu Santo, pero sí con la persona de Jesucristo. Y eso fue lo que causó el abismo entre los judíos ortodoxos y los judíos cristianos, la persona de Jesucristo. Como dice Justo González, la principal diferencia que separaba del resto del judaísmo era que los cristianos creían que el Mesías había venido, mientras los judíos ortodoxos esperaban a ese Mesías. El mensaje de los cristianos era ese Cristo que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. A los judíos se les invitaba a aceptar a ese Cristo como el Mesías prometido, y a los gentiles se les invitaba a venir y recibir la bendición que de hace mucho tiempo había sido prometida a ellos. Ahora, desde el punto de vista judío ortodoxo no era fácil. Los judíos ortodoxos tenían su metodología. Era muy sagrado el asunto de acercarse y hacerse maestro de la ley. Era un asunto muy exclusivo el acercarse a las escrituras sagradas y tocarlas. No cualquiera podía hacerlo. Sin embargo, vino Jesucristo, un carpintero, uno de la clase obrera que no era de la casta de los fariseos, con una reputación dudosa, y no solamente dice que Él es el Salvador, sino que se constituye por encima de la ley al decir, la ley dice, pero yo os digo. Eso causó que las heridas entre el judaísmo y el cristianismo se abrieran más. No era fácil para ellos asimilar esto. La conducta de aquellos judíos ortodoxos hacia el cristianismo se comprende si pudiéramos colocarnos un poco en su lugar. Obviamente, el hecho de que podamos comprenderlo no quiere decir que lo justifiquemos,
pero por lo menos podemos hurgar en sus mentes y saber cómo ellos pensaban. Y vemos que el cristianismo, desde su punto de vista, no era una nueva religión, sino una herejía que había surgido del judaísmo ortodoxo. Además, en aquella época, y no sin fundamento bíblico, muchos judíos creían que la razón de ser de que Israel, el pueblo hebreo, había sufrido tanto era precisamente porque el judaísmo puro se había mezclado con otras religiones y con otras creencias. Y eso no fue lo que provocó la desaparición de las 10 tribus perdidas de Israel. Eso estaba muy fresco en su mente. Las 10 tribus perdidas de Israel, que eran aquel reinado del norte, se habían mezclado con los dioses asirios. Y dice la Escritura en el Antiguo Testamento que desde aquel momento servían a Jehová y servían a sus dioses. Esto provocó la ira de Jehová. Y eso era lo que Dios le decía constantemente en el Antiguo Testamento, que no se mezclaran con otras culturas, que no se mezclaran con mujeres paganas para no adoptar los dioses de ellas. Estos judíos en el tiempo del Nuevo Testamento están viendo cómo de igual manera una nueva secta se había levantado dentro del judaísmo y tenían la amenaza de que el castigo de Jehová Dios una vez más creciera. Por estas razones, en buena parte del Nuevo Testamento los judíos persiguen a los cristianos, quienes a su vez se enfrentan y encuentran refugio a las autoridades romanas. En un inicio los romanos hasta cierto punto fueron los salvavidas de los judíos cristianos de parte de los judíos ortodoxos. Esto puede verse, por ejemplo, cuando los judíos en Corinto acusan a Pablo ante el procónsul Galión, diciendo, y cito Hechos capítulo 18, versículos 14 y 15. Ellos dijeron, este persuade a los hombres a honrar a Dios en contra de la ley hebrea. Ellos veían a Pablo y a los demás que predicaban el evangelio como personas que sonsacaban a los judíos ortodoxos para que adoptaran la nueva herejía. Entonces, obviamente eso desataba la furia de ellos, no solamente por celos religiosos, sino también porque entendían que no era correcto, que era falso, que era una falacia y que por lo tanto podían provocar y desatar la ira de Dios nuevamente. La historia hay que verla con justicia y con objetividad. Y la historia de la iglesia cristiana no debe escapar a ese procedimiento histórico. ¿Y qué termina diciendo Galión cuando ellos fueron y le presentaron su queja? Galión dice lo siguiente: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, vedlo entre ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. ¿No se nos parece un poco a la actitud de Poncio Pilato cuando le trajeron a Jesús? Poncio Pilato dijo, yo no veo ninguna maldad en él, traten de resolver este problema entre ustedes mismos. No solamente porque los romanos veían con desprecio las actividades propias de los judíos, sino porque no les interesaba. Los cristianos no habían violado las leyes romanas, por lo tanto, ellos como expertos en derecho, como dice Galión, traten de resolver estas desavenencias, estos inconvenientes entre ustedes mismos. Obviamente, los cristianos, de alguna manera u otra, fueron protegidos por las leyes romanas. Y esto es importante. Los cristianos no fueron perseguidos por los romanos en primera instancia. Fueron perseguidos por los religiosos judíos. Más tarde, cuando se produce el motín en el templo, porque acusaron a Pablo de introducir a un gentil en las partes sagradas del templo, quisieron matar a Pablo, lo tomaron y lo estaban matando. ¿Y quién protege a Pablo de no morir? El centurión romano, que estaban apostados junto con sus tropas ahí en las inmediaciones del templo. Luego, los romanos concordaban con los primeros cristianos y con los judíos en que se trataba de un conflicto
entre judíos. Siempre que no se produjera un alboroto excesivo que alterara el orden público, los romanos no iban a participar con los judíos ortodoxos en maltratar, encarcelar o torturar y matar a los cristianos. Quiere decir que de alguna manera u otra los romanos protegieron a los cristianos. En Hechos capítulo 18, versículo 2, Claudio, el emperador, tiene que expulsar a algunos judíos de Jerusalén. Por ahí, por el año 51. Y Hechos capítulo 18 menciona que esta expulsión se dio, pero no da las razones por las cuales se da la expulsión. Porque el libro de los Hechos, aunque es un libro histórico, abarca un periodo relativamente largo en poco tiempo y simplemente nos da los titulares de muchos eventos. Sin embargo, el historiador romano Suetonio nos da las razones por las cuales fueron expulsados los cristianos, los judíos, en el año 51. Dice Suetonio en su libro Los 12 Césares que los judíos fueron expulsados de Roma porque estaban causando disturbios constantes a causa de Cresto. Los historiadores concuerdan todos a unanimidad que este Cresto que se menciona por Suetonio no es más que la palabra Cristo mal escrita y que obviamente alude a los judíos ortodoxos que perseguían a los cristianos y los cristianos que eran perseguidos con ellos en los alborotos que hacían por las distintas ciudades del Imperio Romano. Vemos muchísimos de esos alborotos causados por los judíos ortodoxos. Entonces Claudio, cansado de esto, expulsó a un gran número de esos cristianos judíos y cristianos ortodoxos que causaron estos alborotos y lo expulsó de la ciudad. La mayoría de los historiadores entonces concuerdan con que este Cristo que menciona Suetonio es el mismo Cristo. Por lo tanto, lo que sucedió en Roma parece haber sucedido en muchísimas otras ciudades y lugares del imperio. La predicación cristiana causó tantos desórdenes entre los judíos que el emperador decidió entonces expulsarlo a todos para acabar con el caos. En Roma, en esos tiempos, todavía la disputa entre judíos y cristianos parecía ser una cuestión interna del judaísmo. Lo expulsaban no por razones de fe, sino por razones de orden público. Son dos razones muy diferentes. Lo que quiere decir, entonces, que hasta este momento todavía la confrontación formal entre el Estado y la nueva fe no había dado su lugar. Eso comenzaría más adelante, a partir del año 54, cuando ocupa el trono imperial Nerón. Con Nerón comienza la historia de 2 siglos y medio de persecución contra los cristianos por parte del Imperio Romano. Nerón entonces entra a la escena en este contexto de confrontaciones y persecuciones de parte del oficialismo religioso judío en contra de los judíos cristianos. Empero, antes de pasar a discutir la persecución bajo Nerón, debemos señalar un hecho que ha tenido consecuencias fatídicas para las relaciones entre los cristianos y los judíos a través de los siglos. Durante los primeros años del cristianismo, este existió dentro del marco del judaísmo. En esa situación, el judaísmo trató de aplastar al cristianismo con todas sus fuerzas. Y de ello hay abundantes pruebas en el libro de los Hechos y otros libros del Nuevo Testamento. Nerón llegó al poder en el año 54. Y para sorpresa de muchos, los primeros 3 y 4 años de Nerón fueron extraordinariamente buenos. Prosperidad, seguridad ciudadana, aplicación del derecho romano de manera justa y equitativa, un pensador que amaba las artes y de buen gusto. Esos fueron los primeros años de Nerón. Pero sabemos que Nerón después tomó el camino equivocado. Pero en esos primeros años no cometió crímenes
por los cuales se hizo famoso después. Aún más, varias de las leyes de los primeros años fueron a favor de los más pobres del imperio. Quiere decir que es justo decir esto también de Nerón. Pero poco a poco, el joven emperador bohemio, actor y cantante y músico frustrado, llevado por sus propios afanes de delirio, de grandeza y de poder, se fue apartando de los buenos oficios de los primeros años para después convertirse en el monstruo en el cual él se convirtió. 10 años después, es decir, en el año 64, después de Nerón haber ocupado el poder, era el hombre más odiado y despreciado por gran parte del pueblo. No solamente por la plebe, sino también por los poetas y literatos a cuyo número Nerón pretendía pertenecer sin tener los dones necesarios. Era un artista frustrado. Pretendía ser poeta sin serlo. Se dice que buscaba poetas para que escribieran versos y se los adjudicaba a él. Y cuando alguno de ellos pretendía reclamar su paternidad literaria, Nerón los mataba. Todos cuantos se oponían a los caprichos volubles de Nerón, pues corrían el riesgo de ser muertos y torturados. Desaparecían misteriosamente como cualquier déspota de la antigüedad o de la actualidad. Todos estos hechos y muchos rumores más corrían de boca en boca y hacía que el pueblo siempre esperara lo peor de su gobernante. Así estaban las cosas y así sucedían los eventos. Por ahí, por el 18 de julio del año 64, estalló un enorme incendio en la ciudad de Roma. Al parecer, Nerón se encontraba en su residencia de Atium, a unas 75 millas de Roma. ¿Cuál era el problema de Nerón? Nerón se autoendiosaba, era un antropocéntrico, un ególatra, un megalómano, un individuo que tenía grandes delirios de grandeza. Y entre los delirios de la grandeza de Nerón era destruir toda la ciudad de Roma y rehacerla nuevamente y ponerle el nombre de Neronia. Pero obviamente el Senado no se lo permitió, porque los excesos de los emperadores anteriores habían defalcado las arcas del Estado romano y estaba en grandes aprietos económicos. Sin embargo, Nerón, a pesar de estas condiciones económicas deplorables en las que estaba el Estado, perseguía su delirio, y su delirio lo perseguía a él en una danza fatal que tendría un desenlace también fatal. Y allí estaba Nerón. No encontró otra idea que no fuera incendiar Roma. Tan pronto como supo lo que sucedía, corrió a Roma, donde en todo un teatro hizo abrir los jardines del Palacio Imperial para albergar a los pobres y que se apostaran allí. Pero todo esto no bastó para apartar la sospecha de que él probablemente había propiciado el incendio de Roma del año 64, ese 18 de julio. El incendio, según cuenta Tácito, comenzó en una fábrica de aceite vegetal, y de los 14 barrios que tenía la ciudad de Roma, 10 fueron devastados por las llamas, que duró aproximadamente 7 días y luego se incendió nuevamente para durar 3 días más, en un total de 10 días. De los 14 barrios, como ya hemos dicho, 10 fueron borrados por las llamas. Solamente quedaron 4 barrios. Los 2 barrios de los judíos y los 2 barrios de la clase aristocrática y de la nobleza romana. Esto entonces fue el mejor argumento que Nerón tuvo para que entonces el rumor público se desviara de él hacia los cristianos. Entonces se da inicio de manera formal a la persecución
en contra de los cristianos y en contra de los judíos de manera general. Pero no por razones de fe, sino por razones de coyuntura, de mala política de Estado. Entonces, según se decía, Nerón había pasado buena parte del imperio en lo alto de la Torre de Mecenas. Y se cuenta que en la cumbre del Palatino, y vestido como un actor de teatro, tañendo su lira y cantando versos acerca de la destrucción de Troya, miraba embelesado Roma incendiada. Obviamente, un individuo totalmente enajenado de la realidad social, perturbado mental y demoníacamente hablando, quizás también poseído. Cuánta maldad y cuánta ambición sin refrenarse desató Nerón. Pero matar miles y miles y cientos de miles de personas para justificar un delirio que nunca encontró personas que lo secundaran. Luego comenzó a decirse que Nerón no había sido el que había propiciado el incendio en Roma, sino los cristianos. El historiador Tácito, que parece creer que el fuego fue un accidente y que por tanto la acusación hecha contra los cristianos era falsa. Sin embargo, tenía un mal concepto de los cristianos. A pesar de que Tácito no cree que los cristianos incendiaron Roma, sí tenía un prejuicio en contra de los cristianos. Y cito a Tácito en su libro Anales. Tácito dice lo siguiente, hablando acerca del fuego a Roma, del incendio de Roma. A pesar de todos los esfuerzos humanos, de la liberalidad del emperador y de los sacrificios ofrecidos a los dioses, nada bastaba para apartar las sospechas ni para destruir la creencia de que el fuego había sido ordenado. Por esto es que se entiende que Tácito creyó que el fuego fue un accidente. Pero él dice que el rumor público lo que llevó a la gente a pensar de que el fuego fue ordenado. Por lo tanto, para destruir ese rumor, Nerón hizo aparecer como culpables a los cristianos, lo cual no cree Tácito. Tácito lo que está diciendo es que Nerón hizo parecer culpable a los cristianos. Una gente a quienes todos odian, dice Tácito, por sus abominaciones, y los castigó con muy refinada crueldad. Cristo, de quien toman su nombre, fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Y sigue diciendo Tácito, detenida por un instante, esta dañida superstición apareció de nuevo, no solamente en Judea, donde estaba la raíz del mal, sino también en la misma capital del imperio, en Roma. Ese lugar donde se dan cita y se encuentran seguidores de todas las cosas atroces y abominables que llegan desde todos los rincones del mundo. Por eso era que Tácito decía que en Roma convergían lo mejor y lo peor del mundo. Por lo tanto, termina Tácito diciendo, primero fueron arrestados los que confesaron ser cristianos. Y sobre la base de las pruebas que ellos dieron, fue condenada una gran multitud, aunque no se les condenó tanto por el incendio como por su odio a la raza humana. Estas son las opiniones de Tácito, porque veían con suspicacia a los cristianos. ¿Por qué? Porque Roma era una sociedad relativista. Los cristianos tenían y tienen valores absolutos. Roma era una sociedad pluralista. Los cristianos adoraban al único y verdadero Dios. La sociedad y la cultura romana era sincretista, cogía de cualquier creencia para elaborar su sistema de creencias. Los cristianos solamente partían de lo que decían las escrituras sagradas. Estas palabras de Tácito son valiosísimas, pues constituyen uno de los más antiguos testimonios que han llegado hasta nuestros días del modo en que los paganos veían a los cristianos. Los veían incluso como ateos. Y así se le decía, ateos a los cristianos, porque no creían en sus dioses particulares, en la gran variedad de dioses que había en el mundo greco-romano.
Al leer estas líneas, resulta claro que Tácito no creía que los cristianos verdaderamente fueron los culpables de haber incendiado Roma. Aún más, la refinada crueldad de Nerón es un indicador de que él no aprueba lo que Nerón hizo. El término que usa Tácito cuando nos narra que Nerón los castigó con refinada crueldad significa que él no aprobaba ese método. Pero al mismo tiempo, Tácito, por lo menos dos razones. Buen romano e hijo de su tiempo, tenía que ir en contra de los cristianos. Persona culta y distinguida, cree mucho de lo que se rumora acerca de las abominaciones de los cristianos. Él mismo creía que las creencias cristianas en Cristo, lo que ellos hacían era abominable, y creía también Tácito, a pesar de ser buen romano y culto, que los cristianos odiaban a la raza humana. Cuando él habla de su odio a la raza humana, lo que está hablando es de su odio al sistema de creencias de los romanos, porque Roma era el centro del mundo, y el que odiaba a Roma odiaba a la humanidad. Lo que quiere decir entonces que tendremos que esperar hasta el siglo II para encontrar documentos en los que se describen los rumores malsanos y las más refinadas crueldades de las que siguieron siendo objeto los cristianos. Esto último se comprende si recordamos que todas las actividades de la época, el teatro, el ejército, las letras, los deportes, etcétera, estaban ligadas al culto pagano. Por eso era que veían a los cristianos como fiscales silentes. Cuando un cristiano era convocado, vamos al circo romano, decían que no, porque eso atentaba contra la dignidad humana. Cuando decían, vamos a participar del teatro, decían que no, porque todo lo que se reflejaba en el teatro era la inmoralidad romana. Cuando decían, vamos a participar de las artes y de las filosofías romanas, decían no, porque nosotros no participamos del cinismo romano. Entonces se veían a los cristianos como agentes de resistencia a la costumbre de la cultura. Y de alguna manera u otra era una acusación. De una manera u otra los cristianos lo que querían decir, nosotros no participamos de lo que sí realmente es una abominación. Y vemos que el apóstol Pablo instruyó claramente a los cristianos de Roma, que eran los que estaban siendo más presionados por esa cultura, a que no se amoldaran al mundo, de que no se amoldaran a esa cosmovisión romana que ejercía una presión bastante fuerte contra la iglesia del Señor. Hoy lo mismo, hoy es lo mismo. Hoy en día la iglesia cristiana tiene que batallar para no amoldarse a las concepciones y cosmovisiones del mundo. Pero Tácito sigue contándonos lo sucedido en Roma a raíz del gran incendio. Y dice lo siguiente, de las medidas que tomó Nerón en contra de los creyentes. Dice, además de matarle, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Además de matarlo, entonces comenzó a hacer de aquella matanza todo un espectáculo con dimensiones dantescas. ¿Qué le hizo? Se le vistió en pieles de bestia, dice Tácito, para que los perros los mataran a mordidas. A otros los crucificó y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que iluminaran las calles de Roma. Nerón hizo que se abrieran sus jardines para esta exhibición y en el circo él mismo ofreció un espectáculo. Y sabe hasta dónde llegaba el morbo y la crueldad de Nerón para él ver de cerca cómo las fieras devoraban a los cristianos o cómo se consumían. Se vestía de plebeyo y se mezclaba entre la gente para poder ver el espectáculo y disfrutarlo más. Eso dice Tácito en su libro Anales. Todo esto, concluye Tácito en Anales 15:44, todo esto hizo que se despertara la misericordia del pueblo. Aún ese pueblo romano que estaba en contra de los cristianos no soportó los niveles de crueldad desatados por Nerón en contra de los cristianos.
decían que los cristianos no merecían este castigo ejemplar y esta crueldad refinada, pues se veía que no se le destruía para el bien público, sino para satisfacer la crueldad de una persona perturbada y endemoniada. Eso termina diciendo Tácito acerca de Nerón. Una vez más, vemos que este historiador pagano, sin ser cristiano, sin mostrar simpatía alguna por los cristianos, sí da a entender que el castigo fue excesivo, injusto y que no tenía razón de ser. O al menos que la persecución tuvo lugar no para hacer justicia, sino para satisfacer el capricho malsano y corrompido del emperador. Además, en estas líneas tenemos una descripción escrita por uno que no fue cristiano, de las torturas que fueron sometidos aquellos mártires, porque se les identificaba simplemente diciéndole, ¿eres cristiano? Y ellos decían sí, y decían sí aún con el riesgo de perder su vida. Del número de los mártires sabemos poco, no sabemos cuántos murieron. Además de lo que nos dice Tácito, hay algunos documentos cristianos de finales del siglo I y del siglo II que recuerdan con terror aquellos días de la persecución de Nerón. También hay toda clase de indicios que dan a entender que Pedro y Pablo murieron en aquella redada en contra de los cristianos. Porque Pablo estaba en Roma y probablemente también Pedro. A partir de esa matanza, de esa masacre, de esa persecución infundada de Nerón y sin sentido, no volvemos a saber más nada, ni de Pablo, ni de Pedro. Por otra parte, todas las noticias que nos llegan, que se refieren a la persecución en la ciudad de Roma, y por lo tanto es muy probable que estas noticias hablen de la más cruenta persecución en contra de los cristianos, que solamente se haya limitado a la ciudad de Roma y que no alcanzó otras ciudades del imperio y no se haya extendido a las demás provincias del imperio. Aunque al principio se acusó a los cristianos de incendiarios, todo parece indicar que pronto comenzó a perseguírsele por el mismo hecho de ser cristiano. Ya la razón de haber incendiado a Roma, la infame, la calumnia con la que ellos fueron señalados, ya no era un argumento válido, sino simplemente por ser cristiano. El propio Nerón debe haberse percatado de que el pueblo sabía que se perseguía a los cristianos, no por el incendio, sino por otras razones. Y Tácito también nos dice de que a fin de cuentas no se le condenó tanto por el incendio como por su odio a la raza humana. Esta es la primera y grande persecución y enfrentamiento entre el cristianismo y el Estado romano. Por lo tanto, la persecución de los cristianos no la iniciaron los romanos, la inició el oficialismo religioso judío. Y cuando los romanos deciden perseguir por primera vez a los cristianos, no lo hacen por cuestiones de fe. Y es importante para fines de exámenes que podamos tener eso en cuenta. No fue por razones de fe, sino para justificar un incendio que provocó Nerón. Probablemente los planes de Nerón incluían una serie de proyectos para los cuales los cristianos eran las mejores excusas para él así poder materializarlo. En el año 68, buena parte del imperio se rebeló en contra del tirano y el Senado romano lo depuso, lo quitó como emperador. Prófugo y sin tener a dónde ir, Nerón termina suicidándose. A su muerte, muchas leyes fueron abolidas, pero la ley de persecución a los cristianos se mantuvo. Esto quiere decir que mientras nadie se recordaba de aplicar esta ley, los cristianos iban a vivir en paz. Cuando surgiera un emperador
que escarbando en los anales de la historia recordara el edicto de Nerón, entonces los cristianos iban a volver a la clandestinidad y a ser perseguidos. Por lo pronto, a la muerte de Nerón, nadie se ocupó de perseguir a los cristianos. Se siguió un periodo de desorden interno hasta tal punto que los historiadores llaman el año 69 el año de los 4 emperadores, como ya habíamos hablado al principio. Por fin, al término de este año de los 4 emperadores, entre Nerón y Vespasiano pudo tomar las riendas del Estado y luego le sucedió su hijo Tito. El mismo año, que es el año 70, había tomado y destruido la ciudad de Jerusalén. Ese mismo año, Tito entonces ocupa el puesto de general romano a emperador. En todo este periodo, el imperio parece haberse olvidado y desentendido de los cristianos, cuyo número seguía en aumento. Entonces, pasando por el periodo de Vespasiano y Tito, llegamos al año 81 y llegamos entonces a la persecución bajo un emperador que también fue cruento en contra de los cristianos, y es Domiciano. Fue el sucesor de Tito y al principio su gestión como emperador fue tan benigna hacia la nueva fe como lo habían sido los reinos anteriores. Quiere decir que no hubo mucha diferencia. Lo que quiere decir también es que los cristianos no tenían una persecución sistemática, sino que comenzaron a ser perseguidos cuando alguien les acusaba. Entonces, Domiciano era muy amante de las tradiciones romanas, de la religión romana, de la cultura romana. Por eso comenzó a ver con desprecio a los cristianos porque no apoyaban esa cosmovisión, dando inicio nuevamente a la persecución. Sí sabemos que Domiciano amaba y respetaba las viejas tradiciones romanas y que buena parte de su política imperial consistió en restaurar esas tradiciones. Pero como el cristianismo iba creciendo, encontraba mucha oposición, incluso en muchos ya ciudadanos del imperio, en muchos ciudadanos romanos que se negaban a aceptar esas tradiciones. Domiciano vio pues que los cristianos nuevamente eran los culpables de perturbar a Roma y desató la persecución. Domiciano, pues ahora que ya no existía el templo de Jerusalén, le exigió algo más a los judíos. Recuerden que Tito en el año 70 había destruido el templo. Entonces Domiciano dijo, bueno, ustedes no tienen por qué pagar impuestos al templo, ahora me lo van a pagar a mí. Y los cristianos pues se rebelaron en contra de eso y fue un pretexto más para perseguirlo. Pero ya no solamente a los cristianos, sino también a los judíos en sentido general. Y cuando algunos de los judíos se negaron a mandar el dinero, entonces desataron la persecución, no solamente exclusivamente contra los cristianos, sino con todo aquel que era judío y que no quería pagar el impuesto del templo. Domiciano empezó a perseguirle y a exigir el pago de la ofrenda, puesto que todavía no estaba del todo claro en qué consistía la relación entre judaísmo y cristianismo. Para ellos era lo mismo. Para todos los emperadores, eso era un asunto entre ellos, eso era un asunto entre sus leyes, en sus tradiciones y en su cultura. Y no había una visión clara de cuáles eran las diferencias y las fronteras entre uno y otro. Como en el caso de Nerón, no parece que la persecución haya sido igual de severa en todo el imperio. El lugar de mayor tensión seguía siendo Roma. De hecho, es solo de Roma y de Asia Menor que tenemos noticias fidedignas acerca de la persecución. En Roma, el emperador hizo incluso ejecutar a su pariente Flavio Clemente y a su esposa Flavia Domitila. ¿Cuál fue la acusación? Se le acusó de ateo. Entonces, es
grande la probabilidad de que en las mismas puertas y pasillos del imperio ya las personas de la aristocracia romana comenzaban a abrazar el cristianismo. ¿Por qué? Porque la acusación que se le hacía a los cristianos es la misma acusación que pesó sobre Flavio Clemente y Flavia Domitila, su esposa. ¿Cuál? La de ateo y de costumbre judía. Estas fueron las dos acusaciones en contra de ellos. Puesto que los cristianos adoraban a un Dios invisible, por lo general todos ellos le decían a los cristianos que eran ateos. Entonces es muy probable que Flavio Clemente y Domitila hayan muerto por ser cristianos y eran parte de la nobleza y de la aristocracia romana. Estos son los únicos mártires romanos de los cuales tenemos memoria o registro bajo Domiciano, que conocemos por su nombre. Pero varios escritores antiguos afirman que fueron mucho más, y una carta escrita por la iglesia de Roma a la de Corinto poco después de la desaparición, de la persecución, se refiere a los males y pruebas inesperados y seguidos que habían venido sobre nosotros. O sea, la misma iglesia romana, de los ciudadanos romanos, se sentían también perseguidos. De la persecución en Asia Menor sabemos mucho más, gracias al Apocalipsis. Recuerden que el libro de Apocalipsis es escrito a las 7 iglesias de Asia Menor, cuya iglesia principal o ciudad principal era la ciudad de Éfeso. Y toda esta región de Asia Menor es lo que conocemos hoy como Turquía. Entonces, de esa persecución sí sabemos que fue una dura prueba para todos ellos. Juan, el autor del Apocalipsis, había sido deportado a la isla de Patmos. Y por tanto sabemos que no todos los cristianos eran condenados a muerte. O eran encarcelados, o eran desterrados a otro lugar, o eran torturados. Pero las penas varían según los caprichos de los procuradores e intendentes y administradores de la ley. Pero sí hay muchas otras pruebas de que muchos fueron los que sufrieron y murieron en el Asia Menor. En medio de la persecución, el Apocalipsis muestra una actitud mucho más negativa hacia Roma que el resto de los libros del Nuevo Testamento. Aquella benevolencia con que algunos autores del Nuevo Testamento tratan a Roma, hablando con cierta simpatía incluso de las autoridades romanas, como ya hemos mencionado, cambia drásticamente en el estilo literario de Juan por la cruenta persecución que habían sido objeto los cristianos entre Nerón y Juan y Domiciano, es decir, entre el apóstol, los escritos paulinos y los escritos juaninos. Probablemente Juan fue el último de los discípulos y de los apóstoles en morir y fue el testigo ocular de aquella carnicería humana y de aquel odio sin precedentes que se había desatado en contra de los hijos del Señor. ¿Y cómo le dice y a cómo se refiere Juan a Roma? Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Y Pérgamo, la capital de la región, es el lugar donde está el trono de Satanás. ¿Cómo le llama Juan a Roma? El trono de Satanás. Y en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y versículo 6, miren cómo dice Juan: la gran ramera, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Dista mucho del lenguaje que se usó anteriormente, por ejemplo, del lenguaje que usa Lucas acerca del centurión Cornelio, o del centurión que llevó preso a Pablo, o del centurión Claudio Lisias, que protegió a Pablo de la muerte de los representantes del oficialismo religioso judío. Pero ya Juan había sido testigo de tantos horrores. Muchos de sus hermanos, de sus amigos y probablemente familiares habían sido decapitados. Habían sido quemados vivos, habían sido perseguidos, torturados. Él mismo estaba sufriendo en un lugar extraño, desterrado de todos sus vínculos. Entonces no encuentra otro adjetivo para describir a Roma como la gran ramera, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Eso nos habla no solamente de cómo Juan veía al imperio, sino cómo se sentía él
emocionalmente al ver cómo habían sido maltratados los cristianos. Afortunadamente, cuando se desató la persecución, el reino de Domiciano se acercaba a su fin. Quiere decir que en el punto donde la persecución contra los cristianos se ponía más difícil, Domiciano muere y entonces queda una especie de limbo, queda una especie de intriga de qué es lo que iba a pasar. Al igual que Nerón, Domiciano había cobrado fama de tirano y también de asesino. Por eso fue asesinado en su propio palacio el 18 de septiembre del año 98 después de Cristo. Y el Senado romano hizo que se borrara su nombre de todas las inscripciones y monumentos en su honor. Fue tanta la maldad, tanta las injusticias, tanto los atropellos, las inmoralidades, la corrupción, que aún los propios romanos renegaron de Domiciano. Mandaron a quitar todos los monumentos que se habían, porque todos estos emperadores eran ególatras, se adoraban a sí mismos y mandaban a hacer estatuas de ellos por todas las partes de los imperios, cosa que todavía podemos ver. Veíamos las estatuas de Saddam Hussein por donde quiera. Veíamos las estatuas de Lenin y de Mao Zedong por donde quiera. Veíamos los murales de todos los dictadores. Aún en Latinoamérica era común ver en los países dictatoriales donde habían cuadros, murales y estatuas de los emperadores, de los dictadores que llegan a endiosarse. Pues el Senado romano tuvo tanta repulsión en contra de Domiciano que mandaron a quitar todas sus inscripciones, y es como si Domiciano nunca hubiera existido. Pero eso era por los atropellos que cometió contra los ciudadanos romanos. Imaginémonos entonces hasta qué punto llegó el atropello en contra de los cristianos. Una vez más, el imperio, a la muerte de Domiciano, parece haberse olvidado de la nueva fe que iba esparciéndose, porque toda esa sangre derramada por los cristianos era la semilla que hacía que los frutos del evangelio fueran creciendo. Esa sangre de los cristianos fue el abono con que se regó la semilla del evangelio y fue creciendo y dando árboles frondosos hasta llegar a ser un bosque indetenible de personas que no importaba el precio, no iban a renegar su fe.